Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En México, el gobierno en el poder ha hackeado la administración, de tal forma que ha creado dos caras diametralmente diferentes, pero que conviven mostrando un país dentro de otro país. Así las cosas, tenemos un pueblo que ve todo con una perspectiva esperanzadora de un cambio total de las condiciones dentro de un marco beneficioso hacia los sectores vulnerables y hacia las familias en pobreza extrema, que continúan en espera de que se catapulten los bienes y servicios. Es una espera que lleva ya 3 años y en la que solo reciben una pequeña ayuda mediante programas asistenciales que ya existían, pero que aumentados ligeramente han estado actualmente. Mientras que otro pueblo observa con desesperación que los bienes y servicios con los que contaba se les fuman de las manos ante la pérdida del poder adquisitivo y la también creciente pérdida de empleos. Este manejo del gobierno ha polarizado al país al dividirlo entre chairos, fifís, demócratas, neoliberales, dando como resultado que personas que anteriormente convivían con otros como vecinos ya no se frecuentan, y todo esto por la política. Esta polarización aumenta o disminuye día con día por diferentes factores. Por citar algunos ejemplos, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en menos de un mes, Andrés Manuel López Obrador dejó de considerarlo un amigo y servidor público al despedirlo del gobierno por una supuesta extravagancia. Todo un personaje de la política, despedido por un mandatario autócrata que no respeta niveles y ordena a un gabinete como si se tratara de menores de edad. Otro en la lista lo es sin duda Arturo Herrera, personaje al que López Obrador engañó con el cuento de nombrarlo gobernador del Banco de México, y poco después le daba a conocer que siempre no. Y también poco después postulaba a Victoria Rodríguez Ceja, quien, dada su limitada preparación, reafirma el hecho de que el mandatario mexicano es proclive a la subordinación sobre la preparación. Pero si Arturo Herrera pecaba de una subordinación a toda prueba, ¿por qué salió del gabinete? Bueno, existía un detalle que traía de cabeza a López Obrador y al doctor Alcocer, y lo era sin duda el desabasto de medicamentos, especialmente los oncológicos. Y los padres de los niños con cáncer continuaban con sus manifestaciones a diario, y alguien les aclaró al doctor Alcocer y a López Obrador que el responsable de esto era el titular de Hacienda, pues es el que maneja los dineros de la administración. Y para no reconocer la novatada, pues decidieron castigar al responsable, solo que se les pasó la mano y fue vergonzosamente engañado para quedar como el perro de las dos tortas. Sorpresa, porque el 9 de junio el presidente anunció que Arturo Herrera dejaba la Secretaría de Hacienda porque lo propuso o lo había propuesto como gobernador del Banco de México. Bueno, pues hoy el senador Ricardo Monreal confirmó que desde agosto se retiró la propuesta por parte del presidente para que Herrera pues, fuera gobernador del Banco Central. Lo que no sabe el peje es que se está dando un balazo en el pie, pues estas dos renuncias, entre comillas, se agregan a la del exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, actual senador de la República, y su renuncia es atípica, fuera de los escuetos comunicados con lenguaje burocrático que acostumbran los políticos. Entre los renunciados o vetados está también Porfirio Muñoz Ledo, quien rompió nexos con Morena, pero que sigue en su puesto como diputado federal, a quien cuenta con una firme amistad con Juan Francisco Geli Ortiz, presidente del Consejo de Administración del periódico El Universal desde hace más de 50 años. Y entre los próximos aspirantes a dejar el cobijo de Morena, tenemos al actual canciller Marcelo Ebrard y al actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, ya que ambos aspiran en forma legítima
a ser los abanderados de Morena en la sucesión presidencial, con miras a las elecciones del 2024. Cuestión que está siendo obstaculizada por López Obrador por su obstinación a privilegiar la fidelidad a la preparación, en este caso Claudia Sheinbaum. Exceptuando a la Sheinbaum, todos los nombrados cuentan con las cartas para ser nominados como candidatos a la presidencia por cualquier partido político. Y aún en caso de candidaturas independientes, sus probabilidades son muy altas. Eso sin contar con su capital político, que es inmenso y que es amplísimo, y con lo que no ha contado Andrés Manuel López Obrador. En este ir y venir de las cosas tenemos que esta cara viene siendo el oropel que interesa al actual gobierno mostrar la sumisión del ejército. Tengo la fortuna de contar con el respaldo del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, dos integrantes de las Fuerzas Armadas excepcionales. Y la Armada de México. Todos los almirantes y titulares de esta corporación luciendo sus mejores galas, pero con un país que cada día cae en manos de grupos armados. Todo esto parecería ser un plan preconcebido por el gobierno para apartar de las mentes del pueblo el más de 500,000 de muertos por la pandemia y que no se les cuestione por los 40 millones de vacunas que debería de tener, pero que nadie sabe si existen y dónde están en conservación. Para que no se nos olvide tampoco el Cerro del Chiquihuite y sus muertos por el derrumbe. Para que no se cuestione a los culpables de los muertos por el derrumbe de la línea 12 del metro, obra máxima de Marcelo Ebrard. Y que no se diga nada tampoco de los muertos en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la inundación de Tula Hidalgo. Nada menos que 10 muertos. Que no reparemos en que en solo 3 años México lleva 106,500 homicidios dolosos. Tras la ola de la violencia no da tregua, este fin de semana en México se registraron 248 asesinatos, según cifras del informe diario del Secretariado de Seguridad del Gobierno Federal. 248 ejecuciones. La mayoría de ellas se dieron en 3 estados de la República: Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Los enfrentamientos armados entre presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y fuerzas federales no dan tregua. Tras los ataques armados ayer, donde 6 militares resultaron heridos, hoy por la tarde se registraron más hechos violentos y el gobierno ordenó reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona. Hoy, al menos 2 vehículos tipo monstruo con blindajes artesanales y una camioneta blindada fueron destruidos por los militares. Cuando en 6 años el gobierno de Salinas de Gortari fueron 76,700, que con Ernesto Zedillo en 6 años fueron 80,600, que con Vicente Fox fueron 60,200, que el gobierno de Calderón fueron 120,500 y en el de Peña Nieto 156,000. Y ahora, en el actual gobierno, en solo 3 años, repito, llevamos 106,500 homicidios dolosos y sin aclararlos. Y todavía se pierde el tiempo y dinero con las clásicas cortinas de humo de la consulta para enjuiciar presidentes, con un total fracaso. Opinión del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo: 526 millones de pesos tirados a la basura. Hoy por hoy nos tienen a salto de mata con la revocación de mandato. Más de 5,000 millones que pretenden también tirar a la basura. Y la reforma eléctrica, por más que la pinten de colores, no pasará. Las inversiones suman millones de dólares estadounidenses. Y la última, llenar el Zócalo capitalino para dar el informe por cumplir su 3er año de gobierno. Aquí sí el presidente se pasa de temerario. Lo que no queremos decir ignorante, pero su llamado es criticado por haber convocado a la ciudadanía a acudir sin cubrebocas, sin sana distancia y sin protocolos de seguridad, en el momento en que todos los países del mundo se preparan para un recrudecimiento de la pandemia, aunado a un nuevo y potencial virus, Omicron. Bueno,
El ciudadano depende de cuidarse, cuidar su entorno familiar. Si quieres quedar bien con tu gobierno, olvídate de las medidas preventivas y diviértete. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportan Gabino Blanco y Angélica Blanco.